gustaría que hablemos de algo muy profundo y que veo constantemente en mucha gente. Incluso en mí misma lo veía antes. Es en el momento en el que, sin darnos cuenta, empezamos a crear como un personaje, una versión de nosotras mismas que no encaja con quién somos, que no es auténtica, pero que creemos que es necesaria para ser aceptadas, para encajar de alguna forma, o incluso para ser valoradas. Y la verdad que lo entiendo perfectamente porque yo también pasé por ahí, pero me he dado cuenta que vivir desde ese personaje, lejos de protegernos como creemos que estamos haciendo, más bien lo que nos está haciendo es alejarnos de nuestra propia autenticidad, de nuestra propia esencia. Por eso, en este vídeo lo que quiero es poder ayudarte a identificar si estás viviendo en este personaje, por qué lo estás haciendo, qué consecuencias tiene y, lo más importante, cómo empezar a volver a ti, a tu verdadera esencia, a tu autenticidad. Bienvenidas, soy Mireia y me dedico al mundo del crecimiento personal. Lo primero de todo, cuando hablamos de crear un personaje, a lo que nos referimos es que estamos modificando quién somos para poder encajar, para adaptarnos a lo que otras personas esperan de nosotras. Y a veces se manifiesta en cómo hablas, en tu forma de vestir, en cómo te comportas en ciertos entornos, en ciertos espacios, en ciertas situaciones, en las opiniones que tienes. Y es ahí cuando empiezas a desconectarte de esa parte de ti, cuando empiezas a esconder también esa parte de ti, a silenciar un poquito tus opiniones, a vestirte como deberías en lugar de como tú realmente te sientes. Y lo peor de todo es que muchas veces este personaje que hemos creado es el que se ve exitoso, es el que se ve poderoso, es el que se ve como correcto, como que a todo el mundo le agrada, ¿no? Para todo el mundo es ideal, pero ¿y para ti? Porque puede que por dentro tú te sientas como vacía, como que te falta algo, como que no estás siendo tú realmente. Y esto lo hacemos desde que somos bien pequeñas, porque es ahí cuando aprendimos que ser auténticas a veces puede doler o incluso puede incomodar. Quizás te han dicho que eras demasiado, que no eras suficiente, que hablabas mucho, que hablabas muy fuerte, que eras muy llorona, que eras muy rara, que vestías diferente, que eras mandona. Entonces, como nos han dicho eso, lo único que queremos es sentirnos seguras en nuestro espacio, en nuestro entorno. No queremos que nos aparten, queremos permanecer ahí con las personas que hemos visto desde que somos muy pequeñas. Queremos permanecer en nuestro entorno seguro. Queremos encajar ahí. Entonces es aquí cuando empiezas a construir una identidad basada en lo que los demás esperan de ti, más bien en lo que el entorno en el que te rodeas esperan de ti. Actuamos como espera nuestro entorno que debemos actuar, que es lo correcto para ellos. Y aquí es cuando nos desconectamos de cierta forma de nuestro cuerpo y de nuestras emociones también. Y es ahí cuando nos empezamos a alejar de nosotras mismas, de nuestra parte auténtica, que simplemente vive dentro de nosotras, nuestra esencia. Pero al final este personaje que construyes para protegerte termina siendo una barrera para ti, que te está impidiendo mostrarte, te está limitando y además te está agotando muchísimo. Te está costando mucho sostener eso, porque al final esto agota. Y se puede sentir de muchas formas. Por ejemplo, sientes que no te conocen realmente, aunque tengas un entorno que conoces desde hace ya mucho tiempo, a personas que conoces de hace mucho tiempo, pero sientes que hay una sensación de desconexión, que no puedes ser tú ahí, que no puedes ser tú misma. Sientes miedo constante de no gustar, de decepcionar, de decir algo que quizás no guste o que se pueda malinterpretar. No puedes dar tus opiniones porque no te sientes segura. Tu imagen, por ejemplo, no te representa. Te miras al espejo y no te conoces. No te sientes 100% cómoda con lo que estás viendo, con lo que estás proyectando. Tomas muchas decisiones desde el miedo y no desde el deseo de lo que tú quieres realmente o de tu propia autenticidad. Te cuesta mucho poner límites o decir lo que realmente piensas. Si te has identificado con alguna de estas formas, no te preocupes, no te juzgues, porque simplemente es un mecanismo de defensa que todas tenemos para poder encajar en ese entorno seguro. Pero lo importante ahora es que lo estás viendo, porque cuando lo ves es cuando puedes transformarlo. Y al final vivir desde un personaje no solamente te va a desconectar de ti, sino que también te va a hacer vivir de cierta forma relaciones un poco superficiales. Tomar decisiones que no te nutren, que no son 100% tuyas, crear una imagen que no te empodera para nada, que más bien lo que te está haciendo es apagando. Y si ya lo extendemos muchísimo más en el tiempo, a largo plazo, trae ansiedad, trae baja autoestima, trae insatisfacción y esa sensación de que nos falta algo. Y realmente lo que te está faltando es ser tú misma. Y volver a ti es un proceso, es un camino. No se trata de descubrir quién eres, sino de recordar quién eres. Porque tu esencia ya está dentro de ti, nunca se ha ido. Tú sabes perfectamente quién eres. No tienes que descubrir nada nuevo, porque siempre ha estado ahí. Solamente que has ido tapando con muchas capas. Capas de miedo, de expectativas, de creencias, de traumas, de heridas, incluso de roles de la sociedad. Pero no te preocupes porque te voy a dar unas claves que son súper importantes para que empieces en todo esto. Estos son pasos súper importantes que de verdad, si quieres cambiar esto, tienes que empezar a hacer. Tienes que empezar a cuestionarte. Lo primero, tienes que revisar tu historia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero a que te preguntes, ¿cuándo empecé a esconderme?
¿En qué momento fue que empecé a construir este personaje? ¿Qué me enseñaron sobre ser mujer, por ejemplo? ¿Qué me enseñaron sobre mi cuerpo? ¿Sobre mi forma de expresarme? ¿Qué no les gusta a las personas de mi entorno de mí? ¿Qué es lo que me han dicho en mi entorno que no haga? ¿Por qué me lo han dicho? ¿Qué es lo que no está bien visto en mi entorno pero a mí me gusta hacer? ¿Y por qué no está bien visto? ¿Qué creencias tienen? Hazte estas preguntas y empieza a ver de dónde viene esto. También reconectar con tu propia autenticidad a través de tu propia imagen, porque tu imagen es una herramienta súper poderosa. Tienes que entender que tu imagen no tienes que usarla para tapar, sino más bien que la utilices como herramienta para expresar quién eres, para expresar tu esencia. Tienes que vestirte para ti, elegir colores para ti, texturas, formas que te hagan sentir cómoda a ti, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir poderosa. Y dejar a un lado un poquito esos deberías, sobre todo si esos deberías no encajan contigo. También escuchar a tu cuerpo y a tus emociones, porque tu cuerpo sabe perfectamente cuando estás siendo tú y cuando estás actuando. Eso te lo garantizo. Así que empieza a aprender a escuchar esto. Date cuenta cuando estás siendo tú realmente y cuando no. Porque esto lo sabes. Lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a escucharlo. Es como que no queremos verlo. Pero empieza a fijarte en esto y lo vas a saber. Y vas a ver con quién te estás comportando así y con quién no. Algo también muy importante que tiene que ver con esto es empezar a hacer como una especie de limpieza en tu entorno y en tu espacio en general. Porque hay espacios, hay personas que están alimentando muchísimo ese personaje. Y hay otras personas pues que al contrario te invitan a ser tú misma. Así que elige esto con mucha conciencia, de verdad. Date cuenta con qué personas estás siendo tú 100% y con qué personas no. Y pregúntate el por qué. ¿Qué es lo que te da miedo mostrar? ¿Por qué te da miedo que te vean como tú eres? ¿Qué está pasando? De verdad, empieza a poner todo esto en práctica. Empieza a darte cuenta de esto. Porque muchas veces tenemos que ir a la raíz del problema. Bueno, muchas veces no, siempre tenemos que ir a la raíz del problema. Entender el por qué nos está pasando esto. Y ponerle nombre, ponerle conciencia. Muy importante. Y para terminar, me gustaría que te quedaras con esto. No necesitas ser otra persona para ser suficiente. No necesitas encajar en ningún sitio para ser amada. Tu verdadera esencia es valiosa, es bonita y es poderosa. Y eso es lo más importante. Así que tú misma tienes el poder de empezar a quitarte ese disfraz, de empezar a quitarte esas capas. Y de verdad vas a empezar a sentir algo que estabas deseando sentir. Y esa es tu propia libertad. Porque te lo mereces. Si has llegado hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y sobre todo muchas gracias por darte este espacio para ti. Muchas veces unas palabras son suficientes para empezar a hacer ese cambio que tanto necesitábamos y que tanto estábamos esperando. Si quieres que te acompañe en este proceso, dale like, suscríbete al canal, también házmelo saber en comentarios, te leo. Seguidme en mis redes sociales donde juntas recorreremos este camino. Por abajo en la descripción te voy a dejar todos los recursos que tienes, cómo puedo ayudarte y cualquier duda puedes escribirme por un mensaje directo de Instagram y estaré encantada de leerte. Muchas gracias por estar aquí de verdad y muchas gracias por empezar a crear esta comunidad tan bonita. De verdad, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre te mando un abrazo muy grande.